Bienvenidas y bienvenidos a esta primera cápsula de aprendizaje con respecto al concepto de resonancia en las moléculas orgánicas. Como primera cápsula de aprendizaje y antes de entrar a estudiar y analizar en profundidad el concepto de resonancia orgánica, debemos repasar y debemos tener en consideración todos aquellos conceptos que se relacionen de alguna u otra forma con este concepto de fondo. Es por eso que en esta oportunidad el tema central de esta cápsula será y se tratará sobre la naturaleza y la clasificación de los distintos enlaces químicos que nosotros podemos encontrar en las moléculas existentes. Como punto de partida es interesante analizar y describir que la estructura o las formas que tengan las moléculas orgánicas vienen determinadas por aquellas premisas que se explicitan y que se exponen en la teoría de enlace-valencia. La teoría de enlace-valencia a grandes rasgos y de manera muy superficial nos trata de explicar las formas que tienen las moléculas orgánicas de acuerdo a los orbitales híbridos que tengan lugar en una molécula orgánica, valga la redundancia. Es por eso que nosotros podemos clasificar estos orbitales híbridos en tres tipos fundamentales. El primer tipo es el orbital sp3, el segundo tipo es el orbital sp2 y el tercer tipo es el orbital híbrido sp. El orbital híbrido sp3 se caracteriza porque contiene en su estructura solamente un sistema sigma o enlace sigma, denominado enlace simple. Este enlace simple se encuentra predominantemente en aquellos compuestos orgánicos denominados clasificados como alcanos. ¿Qué otra característica tiene esta hibridación sp3? Es que la geometría de aquellos átomos que contengan este tipo de hibridación será una geometría tetraédrica y tendrá un ángulo aproximadamente de 109,5 grados. ¿Sí? En segunda instancia, la hibridación sp2 se caracteriza por tener en su estructura un enlace sigma, tal como lo podemos verificar en este sector de acá, y también cuenta dentro de su estructura con un enlace pi, generado en este puente que se genera entre los orbitales p no hibridados de cada carbono que se encuentra aquí. Una característica fundamental de este tipo de hibridación sp2 es que nosotros la podemos encontrar predominantemente en aquellos compuestos orgánicos que nosotros clasifiquemos como alquenos, ¿sí? Otra característica fundamental es que en aquellos compuestos que contengan esta hibridación o aquellos átomos que tengan esta hibridación sp2 con un orbital sigma y un orbital pi respectivamente, es que aquellos átomos que tengan esta hibridación tendrán una geometría particularmente trigonal plana, con un ángulo de enlace de 120 grados aproximadamente. Y por último, el último orbital híbrido que nos ayuda a darle forma a las moléculas orgánicas en general es el orbital híbrido sp. Aquí el orbital híbrido sp, a diferencia de los otros dos orbitales que ya hemos definido, cuenta con un enlace sigma, tal como se ve en esta interacción aquí, apuntada con el láser, y dos enlaces pi generados por los orbitales p que no están hibridados de aquellos átomos de carbono que se encuentran en estas aristas o en estas puntas, por así decirlo. ¿Sí? Una característica importante de este tipo de enlace o de este tipo de hibridación sp es que la podemos encontrar predominantemente en aquellos átomos o en aquellas moléculas que se categoricen o que se clasifiquen como alquinos, es decir, aquellas moléculas que tengan en su estructura triple enlace. Aquellos átomos que tengan esta hibridación sp tendrán una geometría lineal con un ángulo de aproximadamente de 180 grados. ¿Sí? El otro punto importante para poder darle forma al concepto de enlace químico y poder entender estas formas que nosotros definimos recién, es que para entender el enlace químico nosotros necesariamente debemos recurrir a las estructuras de Lewis para representar la formación de dichos enlaces químicos.
Los símbolos de Lewis es un instrumento que tiene el mundo de la química para poder representar todos los elementos químicos de acuerdo a los electrones de valencia que tengan dichos elementos químicos, ¿sí? Tal como sale en la presentación, los símbolos de Lewis, su principal función es representar cada elemento químico de acuerdo a sus electrones de valencia. Y como bien nosotros sabemos, el sistema periódico no está ordenado azarosamente, sino que pone en el tapete diferentes propiedades en base a la cual se ordenan los diferentes elementos químicos dentro de este sistema. Una de estas propiedades que tiene la tabla periódica para ser ordenada es de acuerdo a los electrones de valencia. De aquí se desprende que los elementos químicos son ordenados de acuerdo a su número de electrones de valencia y más específicamente los grupos de aquellos elementos, de todos los elementos químicos nos van a indicar la cantidad de electrones de valencia que tiene cada átomo de los diferentes elementos químicos. Por ejemplo, nosotros podemos analizar mediante esta tablita que nosotros tenemos a la izquierda los diferentes grupos de la tabla periódica. En primera instancia tenemos átomos del grupo 1, como por ejemplo el litio y el sodio, y tal como dice aquí, los electrones de valencia van de acuerdo a los grupos, por lo tanto, aquellos átomos o aquellos elementos, tanto el litio como el sodio, al ser del grupo 1, tendrán en su capa más externa, es decir, la capa de valencia, un electrón de valencia respectivamente, tal como lo vemos aquí. El litio por su parte tiene un electrón de valencia en la capa 2s y el sodio por su parte tiene un electrón de valencia en la capa 3s, que es su última capa. Si analizamos elementos químicos del grupo número 2, como por ejemplo el berilio o el magnesio, nos damos cuenta exactamente del mismo fenómeno anterior. Que el berilio por su parte en su capa más externa, es decir en la capa 2s, tiene dos electrones de valencia, tal como sale simbolizado en esta configuración electrónica, y el magnesio en su capa de valencia más externa, es decir, en la 3s, también tiene dos electrones de valencia. Y así sucesivamente nosotros podemos ir detallando todos los elementos químicos del sistema periódico en función de su electrón de valencia y en función de su grupo. Desde la perspectiva de la química orgánica, nosotros tenemos átomos que están en mayor cantidad presente en las moléculas orgánicas, valga la redundancia. Si nosotros definimos estos átomos, nos vamos a dar cuenta que aquellos elementos químicos que con mayor frecuencia se repiten en la molécula orgánica, nos vamos a dar cuenta que son los elementos químicos no metales, como por ejemplo el carbono, nitrógeno, oxígeno y azufre principalmente. El oxígeno pertenece al grupo 4, por lo tanto, al pertenecer al grupo 4, el carbono pertenece al grupo 4, por lo tanto, al pertenecer al grupo 4, el carbono tendrá en su capa de valencia, es decir, la capa más externa, 4 electrones de valencia, tal como se simboliza acá. El nitrógeno, al ser del grupo 5, tendrá 5 electrones de valencia en su capa más externa, tal como sale acá. 2 electrones en la capa 2s y 3 electrones en la capa 2p. Mientras que el oxígeno, al ser del grupo 6, tendrá 6 electrones de valencia en su capa más externa, tal como sale en esta configuración electrónica de aquí. ¿Por qué es tan importante detallar de cierta manera y clasificar y que nosotros sepamos a las finales la existencia y el funcionamiento de estos electrones de valencia? Es importante debido a que estos electrones de valencia, en definitiva, son aquellas partículas subatómicas que van a interactuar para poder formar y para poder dar origen a lo que nosotros conocemos como enlace químico. Recordando que el enlace químico es una interacción del tipo química donde se maximizan las fuerzas atractivas y se minimizan las fuerzas repulsivas. Cuando ocurre ese fenómeno de maximizar lo atractivo y minimizar lo repulsivo, se podrá formar un compuesto químico, es decir, la combinación de dos o más elementos químicos iguales o distintos. ¿Ya? ¿Cómo podemos representar nosotros los símbolos de Lewis? La representación de un elemento a través de la simbología de Lewis es bastante sencilla. Si nosotros nos damos cuenta en la fila de aquí donde nosotros tenemos los símbolos de Lewis y en la fila de acá donde también tenemos los símbolos de Lewis, nos vamos a dar cuenta que los símbolos de Lewis se componen de dos factores principales. El primero es
el símbolo del elemento, litio, berilio, boro, carbono, nitrógeno, oxígeno, flúor, neón, y lo mismo para la fila de acá. Y el otro factor importante es la expresión de los electrones de valencia que tengan esos elementos. Es por eso que los símbolos de Lewis se escriben mediante la escritura o mediante la simbolización del elemento químico junto con los electrones de valencia que tiene dicho elemento químico simbolizado a través de puntos. Es por eso que todos los elementos químicos del grupo 1, litio, sodio, potasio, rubidio, entre otros, tienen un electrón de valencia y se simbolizan de esta manera. Los del grupo 2, los alcalinos térreos, berilio, magnesio, entre otros, también se simboliza con 2 puntos acompañados del elemento químico porque esos 2 puntos representan los electrones de valencia. Y así sucesivamente. El carbono se simboliza con el símbolo del carbono acompañado de 4 electrones de valencia debido a que pertenece al grupo 4. El nitrógeno tiene el símbolo del nitrógeno N acompañado por 5 electrones de valencia o 5 puntos, los cuales simboliza que son del grupo 5. Y así sucesivamente podemos estar definiendo los del grupo 6, los elementos halógenos del grupo 7 y así sucesivamente. Una cosa importante y crucial para que nosotros podamos entender cómo se forman las moléculas es entender por qué, o más que entender, es responder la pregunta ¿por qué los átomos individuales deciden combinarse y deciden formar compuestos? Hubo una vez un científico, un químico específicamente, llamado Gilbert Lewis, el cual dijo que los átomos se combinaban o reaccionaban para combinarse para alcanzar una configuración electrónica estable. En otras palabras, los átomos se combinan para alcanzar una configuración electrónica del gas noble más cercano, tal como dice aquí, y cuando alcancen esta configuración electrónica del gas noble más cercano, aquellos átomos que inicialmente eran individuales y que no eran muy estables, alcanzan su estabilidad gracias a que al combinarse pueden llegar a tener una configuración electrónica estable. ¿Cómo nosotros verificamos que una configuración electrónica sea estable? Todas las configuraciones electrónicas son estables cuando una capa de valencia o la capa de valencia o todos sus niveles de energía están con los electrones completos. ¿Sí? Si nosotros nos fijamos en la configuración electrónica del helio, nosotros nos vamos a dar cuenta que la configuración electrónica del helio es la configuración 1s2. Es decir, en el orbital S, el único orbital que ocupan sus electrones está completo. Es decir, tiene los 2 electrones, tal como lo podemos simbolizar de esa manera. Si nos fijamos en el neón, nos vamos a dar cuenta que la configuración electrónica del neón viene determinada por esta configuración de acá. Si nos fijamos, el neón también tiene su capa de valencia, es decir, la más externa llena, porque tiene el orbital que está en el nivel 2 lleno con 2 electrones. Y también tiene los 3 orbitales p llenos, px, pi, pz, respectivamente con 2 electrones. Cuando los elementos químicos que individualmente eran o estaban inestables se combinan y logran llenar su capa de valencia llena de electrones o logran completar su capa de valencia con electrones, vamos a tener lugar o va a tener lugar una estabilidad química o una estabilidad electrónica. Por ese motivo, por aquel motivo tan fundamental es que los átomos individuales deciden combinarse y formar compuestos. ¿Cómo forman compuestos? Los átomos individuales forman compuestos a través de la producción o de la generación de enlaces químicos, los cuales se pueden llegar a formar debido a una compartición equitativa electrónica entre los átomos que participan del enlace, o bien se puede generar debido a una transferencia de electrones entre los átomos que componen dicho enlace.
Un punto fundamental dentro de estas ganas que tengan, o dentro de este anhelo que tienen los elementos químicos para formarse y así lograr la estabilidad, son estos dos puntos que nosotros tenemos en el lado derecho de la pizarra. En primer lugar tenemos la regla del octeto y en segundo lugar tenemos la regla del dueto. ¿Sí? ¿Qué es lo que nos dicen estas reglas? Básicamente nos están reafirmando el hecho de que los átomos individuales se combinan para alcanzar una configuración estable del gas noble más cercano. ¿Por qué? Porque la regla del dueto me dicen que la mayoría de los elementos químicos se combinan o comparten sus electrones para tener en su capa electrónica más externa, es decir, en su capa de valencia, 8 electrones, completando así los orbitales de esa capa de valencia con la máxima cantidad de electrones, generando una estabilidad eléctrica. ¿Sí? Y así llegando y alcanzando la configuración del gas noble más cercano. En cambio, la regla del dueto solamente la puede experimentar 3 tipos de átomos: el sodio, el litio, el berilio y el hidrógeno. ¿Sí? ¿Y qué es lo que dice la regla del dueto? Que aquellos átomos, detallados anteriormente, se combinan para alcanzar la estabilidad y así alcanzar la configuración electrónica del gas noble más cercano. Y en ese caso, el gas noble más cercano para aquellos átomos que cumplen con la regla del dueto, sodio, litio, berilio o hidrógeno, vendría siendo el helio con dos electrones de valencia en su capa más externa y así siendo estable. ¿Cómo podemos verificar esto para que nos quede más claro? Pongamos el siguiente ejemplo. Pongamos el ejemplo más práctico y más simple que nosotros tenemos en la química orgánica, que es el metano. El metano tiene una fórmula estructural igual a CH4, ¿cierto? Y nosotros leemos esta molécula como que está compuesta por un átomo de carbono con 4 átomos de hidrógeno. Como nosotros sabemos, los átomos de hidrógeno están en el grupo 1, y por lo tanto tienen un electrón de valencia. Ahí tenemos el otro átomo de hidrógeno. El otro átomo de hidrógeno lo tenemos por aquí. Y el otro átomo de hidrógeno lo podemos simbolizar por acá. Mientras que el átomo de carbono, por su parte, pertenece al grupo 4. Al pertenecer al grupo 4 tiene 4 electrones de valencia. Por ejemplo, así. Cuando los electrones de valencia se encuentran o pueden formar pares electrónicos, como es el caso de este electrón de valencia que aporta el carbono con este electrón que aporta el hidrógeno, se da la formación de un enlace químico. ¿Cómo representamos nosotros la formación de un enlace químico? Mediante una rayita. Por lo tanto, los enlaces que se están formando acá son producto de que el carbono logra compartir sus electrones de igual medida con el hidrógeno. Y si nosotros nos fijamos, el hidrógeno estaría cumpliendo con la regla del dueto porque se encuentra en su capa más externa rodeado por 2 electrones que vendrían simbolizados por el par electrónico que forma este enlace, al igual que los 4 otros hidrógenos que también cumple con la regla del dueto, y mientras que el carbono o el átomo de carbono se encuentra cumpliendo con la regla del octeto y por lo tanto alcanzando la estabilidad en esta molécula. Porque tal como nosotros podemos ver, el carbono establece 4 enlaces con los 4 átomos de hidrógeno que lo rodean, ¿cierto? Y un enlace comprende un par electrónico. Y si está rodeado por 4 enlaces, quiere decir que el carbono va a estar rodeado en su totalidad por 8 electrones. 2, 4, 6, 8. Cumpliendo así con la regla del octeto y por ende alcanzando la estabilidad electrónica y dando como consecuencia y como producto la formación de aquella molécula de metano. Ahora, si nosotros, por ejemplo, tenemos, en vez de que se comparta un par electrónico, tenemos algunos casos donde se comparte más de un par electrónico, como por ejemplo en el caso del monóxido de carbono, que no es una molécula orgánica, hay que destacar que es una molécula orgánica, pero que para efectos prácticos nos sirve para analizar la formación de enlace a través de la teoría de Lewis. Como bien sabemos, el hidrógeno es del grupo 6, por lo tanto tiene 6 electrones de valencia. Lo podemos simbolizar de esta manera: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y el carbono, como pertenece al grupo 4, tiene
4 electrones de valencia que van a ser simbolizados por el color negro, tal como lo estamos haciendo aquí. Como dijimos anteriormente, cuando tenemos un par electrónico que puede interactuar, como por ejemplo este de carbono con este electrón del oxígeno, se va a formar un enlace químico. Ahí tenemos un enlace químico. Al igual que ocurre con este átomo de oxígeno y este átomo de carbono. Pero como nosotros estamos observando, el carbono está quedando con 2 electrones solos que no están interactuando con otros electrones. Y por otro lado tenemos que los 2 átomos de oxígeno también quedan, por cierta parte, con un solo electrón, que está en esta parte de acá y por el otro lado lo tenemos aquí. Como estos 2 electrones de estos 2 átomos distintos se encuentran solos, pueden comenzar a interactuar. Por lo tanto, vamos a tener la formación de un enlace doble entre este electrón de acá con ese electrón de acá, que va a ser simbolizado con verde, y la formación de un enlace doble de este electrón de acá con ese electrón de acá, simbolizado con una letra, con un color verde respectivamente. Entonces ya tenemos el caso cuando se forman enlaces simples que se comparte un par electrónico, enlaces dobles cuando se comparte 2 pares electrónicos, es decir, 4 electrones en total. En esta enlace de arriba tenemos 2 electrones, y en el enlace de abajo tenemos 2 electrones también formándolos. Y nos falta ver el caso cuando se forman 3 enlaces en total, como es el caso de los alquinos. Como por ejemplo, el alquino más sencillo que nosotros podemos tener en la existencia, por así decirlo, es el es el C2H2 denominado acetileno. ¿Sí? El acetileno, chicos y chicas, se forma de la siguiente manera. Nosotros tenemos la interacción de un hidrógeno, un carbono, ¿cierto? Con 4 electrones porque pertenece al grupo 4, con otro carbono del grupo 4 y con otro hidrógeno. Vamos a ver los enlaces que se forman primero entre el carbono con el hidrógeno. Como bien sabemos, cuando se juntan o cuando interactúan 2 electrones por sí solos, se forma un enlace. El hidrógeno aporta un electrón, el carbono aporta un electrón y se forma un enlace. Formándose ese enlace, el hidrógeno cumple con la regla del dueto. En este caso pasa exactamente lo mismo. El electrón del carbono interactúa con ese electrón del hidrógeno y forman enlace cumpliendo la regla del dueto para el hidrógeno. Pero como podemos ver por parte de los carbonos que nosotros tenemos acá, analizamos que los carbonos tienen 3 electrones solitarios, ambos carbonos. Como tienen 3 electrones solitarios ambos carbonos, aquellos electrones pueden interactuar y formar enlaces. Como son 3 pares de electrones que van a estar interactuando, S con S, S con S y S con S, vamos a tener la formación de un enlace triple en total y como producto en esta molécula de acetileno, que nosotros lo podemos simbolizar de la siguiente manera. ¿Sí? Como conclusión de toda la explicación que nosotros llevamos hasta ahora, nosotros podemos hacer un pequeño resumen diciendo que las estructuras de una molécula orgánica viene determinada por la teoría de electronvalencia, ¿cierto? Que básicamente nos habla de la hibridación de los orbitales que componen una molécula orgánica. Podemos tener 3 tipos, sp3, como el caso que se da en los alcanos, en este caso de acá, sp3. Tenemos el caso de los sp2, como el caso que ocurría con el CO2, donde el carbono cumple con la hibridación sp2. Y tenemos la hibridación sp3 como el caso del acetileno. sp3, ¿cierto? Cada una con sus características específicas. Pero no es sp3. Hay un error aquí que es sp. Ahí sí. Que el acetileno en su caso es el sp. Ahí está. Y por otra parte, también tenemos estudiado que los enlaces químicos pueden ser entendidos a través de la estructura o de la simbología de Lewis, la cual tiene relación con los grupos en los cuales se clasifican los elementos químicos en el sistema periódico, ¿cierto? Y que es tan importante porque nos ejemplifica o nos hace ver de cierta manera que los enlaces químicos se forman gracias a estos electrones de valencia, que a las finales son los que salen simbolizados en la simbología de Lewis, ¿cierto?
y que tenemos la fundamentación y ya respondimos la pregunta del por qué los átomos se combinan para formar compuestos. Se combina debido a que buscan estabilidad alcanzando la configuración electrónica del gas noble más cercano, cumpliendo la regla del octeto y la regla del dueto. También establecimos de que los enlaces químicos se pueden generar a partir de la compartición electrónica, es decir, la compartición equitativa de electrones y mediante la transferencia de electrones de un átomo a otro. Vamos a ver ambos casos y vamos a clasificar los enlaces químicos en la siguiente diapositiva. Un factor predominante en la naturaleza y en la concepción del enlace químico es una propiedad periódica que se denomina electronegatividad. Como bien sabemos, la electronegatividad es definida teóricamente como la tendencia que tiene un elemento químico a atraer los electrones del enlace que está formando dicho elemento químico con otro elemento químico hacia sí mismo o hacia su núcleo, ¿cierto? En el sistema periódico, esta propiedad periódica, es decir, la electronegatividad, no está ordenada sabrosamente, tal como dijimos, y en el sistema periódico la electronegatividad aumenta en este sentido, de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. Siguiendo este panorama, nosotros nos damos cuenta que en el sistema periódico y dentro de todos los elementos químicos conocidos hasta ahora, el flúor es el elemento más electronegativo, mientras que el cesio vendría siendo el elemento menos electronegativo. En otra palabra, el flúor tiene la tendencia de atraer los electrones de un enlace que le está formando con otro elemento químico hacia su núcleo. Mientras que el cesio, al ser muy poco electronegativo, al estar en una molécula, en cualquier tipo de molécula, los electrones que estén formando este elemento, es decir, el cesio, tenderán a alejarse de aquel átomo debido a su baja electronegatividad. ¿Por qué es tan importante el concepto de electronegatividad dentro de los enlaces químicos? La importancia básicamente es que gracias a este concepto o a este parámetro químico denominado electronegatividad, nosotros podemos establecer si los enlaces químicos van a estar formados debido a una compartición electrónica o van a estar formados a través de una transferencia de electrones, tal como lo dijimos anteriormente. Es por eso que a manera general nosotros podemos englobar que cuando se forma una molécula con distintos elementos químicos claramente, donde existe una diferencia considerable de electronegatividad entre los elementos que forman dicho enlace claramente, ocurrirá una transferencia electrónica. ¿Por qué ocurre esta transferencia electrónica cuando hay una diferencia considerable de electronegatividad? Por la misma razón que habíamos fundamentado anteriormente. Debido a que un elemento muy electronegativo en un enlace tenderá a quedarse o a atraer los electrones del enlace hacia sí mismo o hacia su núcleo, mientras que un elemento muy poco electronegativo tenderá a alejar dichos electrones desde su núcleo hacia el elemento más electronegativo. Es por eso que cuando hay mucha diferencia de electronegatividad, ocurre una transferencia electrónica. Cosas importantes de cuando ocurre esta diferencia de electronegatividad en un enlace es que cuando ocurre esta transferencia de electronegatividad, nosotros vamos a estar formando un enlace específico. Aquel enlace que se forma por elementos con mucha diferencia de electronegatividad se llama enlace iónico y lo tenemos definido en la parte de aquí. Tal como su nombre lo predice o tal como su nombre lo dice, el enlace iónico se forma gracias a la fuerza electrostática que existe entre los iones que forman el enlace. Un ejemplo de un enlace iónico es la sal de mesa, el típico ejemplo que se da es el cloruro de sodio. Como bien sabemos, el cloruro de sodio es un elemento muy electronegativo ya que se encuentra a la derecha de la tabla periódica y por debajo del flúor, ¿cierto? Que tiene una electronegatividad de 3 en la escala de Linus-Pauling, mientras que el sodio es un elemento muy poco electronegativo con 0,9 cantidades de electronegatividad en la escala de Linus-Pauling. En base a esta diferencia alta de electronegatividad,
nosotros podemos establecer que gracias a la electronegatividad que tiene el cloro, a la gran electronegatividad del cloro, los enlaces en los electrones que están compartiéndose aquí no se están compartiendo en realidad, sino que están tendiendo a acercarse más hacia el cloro y alejándose del sodio debido a esta diferencia de electronegatividad que nosotros nos encontramos en este tipo de enlace. Por lo tanto, cuando ocurre esto, cuando nosotros tenemos más de 2 unidades de diferencia de electronegatividad en un enlace, en este caso el cloro tiene 3, como sale aquí especificado, y el sodio tiene 0,9. La diferencia de electronegatividad en este caso vendría siendo 2,1, ¿cierto? Si nosotros restamos 3 menos 0,9 nos da 2,1. Cuando nosotros hacemos este proceso matemático para verificar cuánta diferencia de electronegatividad hay en un enlace y esta diferencia nos arroja un dígito sobre 2 igual o mayor a 2, estamos queriendo decir que va a ocurrir una transferencia electrónica entre estos átomos y va a tener lugar la formación de un enlace iónico, ¿cierto? A manera general, los enlaces iónicos se forman cuando están interactuando elementos del grupo 1A o 2A, es decir, los alcalinos y los alcalinos térreos, como el litio, sodio, potasio, rubidio, berilio, magnesio, entre todos los que se pueden verificar en el sistema periódico, con los halógenos, que son del grupo 7, los que están en este grupito de acá. ¿Y por qué ocurre esto y por qué se da esta tendencia de que aquellos elementos químicos del grupo 2, del grupo 1, con los del grupo 7 forman enlaces iónicos? Simplemente es debido a la diferencia o la gran diferencia de electronegatividad. ¿Cómo ocurre esta transferencia electrónica? Lo podemos ver en el ejemplo que nosotros expusimos, que estamos exponiendo en la presentación. El mismo ejemplo que tenemos el cloruro de sodio, lo podemos tener con el fluoruro de litio. El flúor, como sabemos, es el elemento más electronegativo con una electronegatividad de 4, mientras que el litio es un elemento muy poco electronegativo con una electronegatividad de 1. Si hacemos la diferencia entre estos dos números, nos vamos a dar cuenta que la diferencia de electronegatividad entre el flúor y el litio es sobre el dígito 2, es decir, tiene una diferencia de electronegatividad de 3, de una unidad de 3. Queriendo decir que cuando ocurre esta diferencia de electronegatividad, el enlace formado entre el flúor y el litio tendrá carácter iónico y se va a caracterizar por la transferencia electrónica desde el elemento menos electronegativo, como el litio, al elemento más electronegativo, que es el flúor. De esta manera ocurre esa transferencia electrónica donde el litio regala de cierta manera o dona el único electrón que tiene en su capa de valencia hacia el flúor para alcanzar la estabilidad y formar el compuesto químico mediante el enlace iónico. ¿Cómo alcanzamos la estabilidad en este caso mediante esta transferencia? Debido a que el litio de número atómico igual a 3 tiene una configuración electrónica de 1s2 y 2s1, ¿cierto? Mientras que el flúor, lo tenemos aquí, ¿cierto? Tiene un número atómico de 9 y su configuración electrónica vendría siendo 1s2, 2s2, 2p, tenemos 4, 5, 6, 7, 8, 9, D5. ¿Cómo alcanza la estabilidad estos enlaces iónicos? Debido a que si ocurre esta transferencia de este electrón del litio desde este electrón hacia el flúor que está simbolizado con esta configuración electrónica, nos damos cuenta que el litio al dejar ir o al donar este electrón adquiere la configuración electrónica y con del gas noble más cercano, en este caso helio, que está aquí arribita, helio, ¿cierto? Teniendo su capa de valencia con electrones completos. En este caso, el único orbital que tendría o que quedaría en este caso sería el orbital S con 2 electrones de por sí, completando la estabilidad del helio. Mientras que el flúor, al ganar este electrón, en vez de tener 5 electrones en este orbital 6, adquirirá 6, ¿cierto? Cuando adquiere 6 electrones de valencia, el flúor, gracias a esta transferencia electrónica,
el flúor podrá adquirir la configuración electrónica más estable correspondiente al neón con las capas de valencia llenas, en este caso cumpliendo con la configuración electrónica del neón y alcanzando la estabilidad. De esta manera, chicos, es que el enlace iónico se forma, y es por eso que el enlace iónico está formado por los iones que componen el compuesto, que valga la redundancia, debido a esta transferencia electrónica. Y esta transferencia electrónica se da principalmente a la gran diferencia de electronegatividad que tienen estos tipos de compuestos o estos tipos de enlaces. Ahora nos ponemos en el caso contrario. ¿Qué sucede si es que están interactuando químicamente, es decir, están formando un enlace, elementos químicos que no tengan mucha diferencia de electronegatividad? En vez de ocurrir la transferencia de electrones, va a tener lugar una compartición equitativa, de cierta manera, de electrones. Cuando se comparte electrones entre dos átomos distintos o átomos iguales, en su defecto, no vamos a estar hablando del enlace iónico, debido a que eso hace referencia a la transferencia electrónica, sino que nos vamos a estar refiriendo al enlace covalente. A diferencia del enlace iónico, el enlace covalente se forma cuando los átomos que componen dicho enlace tienen una diferencia de electronegatividad desde una cantidad de 0.5 hacia abajo, es decir, tiene muy poca diferencia de electronegatividad. Gracias a esta poca diferencia de electronegatividad es que nosotros podemos hablar de que los electrones en dicho enlace químico covalente se comparten equitativamente entre los átomos, es decir, no hay una transferencia de electrones, y de cierta manera se distribuyen de forma simétrica en el enlace. ¿A qué queremos decir o a qué nos queremos referir con este punto de acá? A que los electrones de enlace se distribuyen de forma simétrica debido a la poca diferencia de electrones. Lo que está apuntando básicamente esto es que te está diciendo que gracias a esta poca diferencia de electronegatividad no se van a formar densidad de carga, es decir, no vamos a tener carga eléctrica dentro de la molécula, a diferencia de lo que pasaba en las moléculas iónicas por la gran diferencia de electronegatividad, ¿sí? Por ejemplo, en química orgánica es muy común ver el enlace HC o CH, al revés, ¿cierto? Dicho al revés, que es el principal enlace que tienen los hidrocarburos. Si nosotros analizamos este enlace, nos vamos a dar cuenta que este tipo de enlace, es decir, cuando comienza a interactuar el hidrógeno con el carbono con sus electrones de valencia, nos vamos a dar cuenta que este enlace tiene una diferencia de electronegatividad de 0.4, debido a que el hidrógeno tiene una electronegatividad de 2.1 y el carbono una electronegatividad de 2.5. Si nosotros hacemos la diferencia entre estos dos números, nos vamos a dar cuenta que la diferencia total es de 0.4. En este caso, nosotros nos estamos dando cuenta que la diferencia es un número menor a 0.5, por lo tanto, este tipo de enlace podría clasificarse como enlace covalente. Es decir, los electrones de este enlace, este par electrónico de acá, estos dos electrones de acá, van a estar compartiéndose entre el hidrógeno y el carbono para que alcancen la estabilidad del gas noble, cumpliendo con la regla del dueto en este caso y la regla del octeto en el caso del carbono, ¿sí? Otro ejemplo de un enlace químico covalente que no se forma en carga eléctrica, como el caso anterior que vimos, es el enlace entre el carbono con el nitrógeno. Como vemos, el carbono con el nitrógeno tiene una diferencia de electronegatividad de 0.5. Cabe justo en la clasificación de un enlace covalente, y por tanto, cuando ocurre este tipo de enlace entre carbono y nitrógeno, no va a ocurrir la transferencia electrónica, sino que va a ocurrir una compartición equitativa de electrones en este caso, ¿sí? Un ejemplo de eso, o de manera general, para que nosotros lo podemos verificar o evidenciar más claramente, es lo que nosotros tenemos, por ejemplo, en este tipo de reacción. Nosotros en el ejemplo pasado, cuando estábamos viendo el enlace iónico, pusimos el ejemplo del litio con el flúor, donde ocurrieron transferencia de electrones debido a la diferencia de electronegatividad, alcanzando la estabilidad con la configuración electrónica del gas noble. En el caso del litio, helio, y en el caso del flúor, neón. En este caso, por ejemplo, cuando estamos queriendo analizar la formación de partículas diatómicas, valga decir, por ejemplo, H2, N2,
O2 y todas las partículas diatómicas que nosotros nos podamos imaginar, nos vamos a dar cuenta que la diferencia de electronegatividad va a ser de cero. Porque lo que se va a estar formando aquí a la final es una interacción química entre un átomo de hidrógeno, entre un átomo de hidrógeno con otro átomo de hidrógeno. Como tienen la misma electronegatividad, los electrones del enlace se van a compartir de manera equitativa, tal como lo podemos simbolizar en la parte de acá. ¿Sí? Compartiendo estos electrones es que se pueden cumplir la regla del octeto y la regla del dueto según sea el caso, ¿cierto? Por otra parte, en química orgánica nosotros nos vamos a dar cuenta que también tenemos enlaces o que existen enlaces que si bien no tienen mucha característica o mucha diferencia de electronegatividad, tampoco tienen muy poca diferencia de electronegatividad, es decir, no caberían dentro de la clasificación de enlace iónico porque no tiene una diferencia mayor a 2 de electronegatividad, ni tampoco cabería dentro de la clasificación de enlace covalente, porque la diferencia de electronegatividad no sería menor a 0,5. Cuando encontramos dichos enlaces, cuando la diferencia de electronegatividad entre los átomos que participan en ese enlace va desde 0,5 hasta 2 unidades, encontramos la formación de un nuevo enlace químico. En verdad no es un enlace químico nuevo como tal, sino que es la variación del enlace covalente. Cuando tenemos átomos que tienen esta diferencia de electronegatividad de entre 0,5 a 2, los electrones del enlace tampoco se van a transferir como un enlace iónico, pero no se van a compartir como un enlace covalente, sino que van a estar más cerca del elemento que aporte con mayor electronegatividad que del elemento que aporte menos electronegatividad. Como tenemos esta tendencia que los electrones del enlace en este tipo de interacción entre átomos que tengan electronegatividad de 0,5 a 2 tiendan a acercarse al elemento con más electronegatividad y tiendan a alejarse del elemento con menos electronegatividad, nosotros vamos a estar formando dipolos eléctricos, vamos a estar formando densidades de carga eléctrica dentro de un átomo en específico. ¿Sí? Tal como sale aquí, esta tendencia a que los electrones se vayan hacia el elemento más electronegativo va a generar una distribución electrónica asimétrica, a diferencia de lo que pasaba con el enlace covalente anteriormente visto, donde la distribución electrónica era simétrica por la baja diferencia de electronegatividad. Cuando los electrones se comparten de forma asimétrica en una molécula en específico, nosotros vamos a tener la formación de una densidad de carga positiva y negativa. Aquí hay que recalcar que estas densidades de carga son cargas reales, es decir, sí existe cierta característica eléctrica en esos puntos. ¿Sí? Hay que hacer la distinción en este punto porque más adelante vamos a ver que también existen cargas que son formales, que no son unas cargas reales de por sí, sino que son un formalismo para facilitar la comprensión de algunos conceptos de la resonancia que ya la vamos a ver a continuación. Entonces, cuando ocurre esta distribución electrónica simétrica y tenemos la generación de densidad de carga positiva en el caso del elemento menos electronegativo y negativa en el caso del elemento más electronegativo, nosotros vamos a tener la formación de una variación del enlace covalente que se llama enlace covalente polar. Y básicamente se llama polar porque se forman dipolos. Dipolo negativo para el elemento más electronegativo y dipolo positivo para el elemento más electropositivo o menos electronegativo. ¿Sí? Por lo tanto, nosotros podríamos resumir los tipos de enlace en la siguiente figura. ¿Sí? Que básicamente pone en palestra, ¿cierto?, dos factores importantes: el carácter iónico de los enlaces químicos y el factor de la electronegatividad y cómo afecta. En primera instancia, nosotros dijimos que el enlace covalente es la compartición equitativa, ¿cierto?, de electrones. Equitativo. ¿Por qué se forma o por qué se comparte equitativamente estos electrones en una molécula en específico? Debido a que hay muy baja diferencia de electronegatividad, ¿cierto? Cuando ocurría esto en moléculas diatómicas, en moléculas que tuvieron una diferencia de electronegatividad
menor a 0.5 vamos a formar el enlace covalente cuya principal característica es la compartición de estos electrones. Cuando tengamos elementos químicos que tengan una diferencia de electronegatividad de entre 0.5 a 0.2, la distribución electrónica no va a ser simétrica, sino que va a ser asimétrica. Cuando ocurre esta división, esta repartición o esta distribución electrónica asimétrica a lo largo de todo el enlace químico, debido a la diferencia de electronegatividad, nosotros vamos a estar formando el enlace covalente polar, cuya principal característica es que si bien los electrones se van a estar compartiendo entre este átomo X e Y, los electrones van a estar más cerca del elemento más electronegativo, en este caso Y, y más lejos del elemento menos electronegativo, en este caso X, adquiriendo estos dos átomos una carga parcial negativa para el átomo más electronegativo, es decir, aquel átomo que acerca los electrones del enlace hacia sí mismo, y una carga parcial o una carga electrónica positiva para el elemento que deje escapar dichos electrones del enlace. Y la última clasificación que nosotros tenemos es el enlace iónico, que ocurre cuando la diferencia de electronegatividad es considerable, ¿cierto? Diferencia de electronegatividad, mayor a 2 unidades, como es el caso de los elementos del grupo 1A, del elemento del grupo 2A y de los halógenos del grupo 7A. Cuando ocurre esta diferencia electrónica, los electrones de enlace no se van a compartir ni tampoco se van a distribuir de una forma simétrica, como en el caso de un enlace covalente polar o un enlace covalente simple o apolar en su defecto. Va a ocurrir una transferencia electrónica dada esta diferencia de electronegatividad, y el compuesto va a estar formado por sus iones constituyentes, los cuales van a ser estables debido a que alcanzan la configuración electrónica de un gas noble, ¿cierto? Por ejemplo, aquí podríamos dar ejemplo de enlace covalente, cualquier molécula diatómica, H2O2. Aquí podríamos dar el ejemplo del agua, donde la diferencia de electronegatividad entre el agua con el hidrógeno es considerable y está de entre 0,5 a 2, por lo tanto se considera polar. Y en el enlace iónico, por ejemplo, tenemos la formación del fluoruro de litio con sus iones correspondientes. Por ejemplo, en este punto es necesario recalcar igual que si bien hablamos de enlaces que predominantemente están en la química orgánica, como el CH, el CN o el CS, que son considerados considerados covalentes apolares, sin formación de densidad de carga, también tenemos el caso de un enlace que se da predominantemente en la química orgánica denominado enlace CO, carbono-oxígeno. Si nosotros nos fijamos en la electronegatividad, nos vamos a dar cuenta que sí difieren en una cantidad de 0,5 a 2, se encuentran entre ese rango, y por lo tanto los electrones de este enlace, cuando nosotros encontremos una molécula, van a estar más cerca hacia el oxígeno, con una carga negativa, que del carbono. Es decir, este enlace va a estar polarizado y va a ser polar, debido a la diferencia de electronegatividad que hay y cabería dentro de esta categoría. ¿Sí? Entonces, para poder ejemplificar mejor y poder visualizar de cierta manera el carácter polar de los distintos tipos de enlace que nosotros podemos tener en la molécula orgánica, tenemos dos tipos de ejemplos. El primer ejemplo tenemos el caso del metanol, y el segundo ejemplo tenemos el caso de un compuesto llamado metil-litio. En el primer caso del metanol nos damos cuenta que existe, ¿cierto?, dos tipos de enlace. Tres tipos de enlace específicamente. Existe el enlace HO entre este hidrógeno con este oxígeno. Existe el enlace CO entre el oxígeno con este carbono. Y existe el enlace CH entre estos de acá, ¿cierto? Nosotros podemos ir clasificando y viendo la naturaleza de estos tipos de enlaces respectivamente. Nosotros sabemos que entre el oxígeno con el hidrógeno hay una diferencia de electronegatividad considerable, por lo tanto esto va a tener formación de cargas, como lo tenemos evidenciado acá,
¿cierto? Aquí hay densidad de carga positiva para el hidrógeno y densidad de carga negativa para el oxígeno, ¿cierto? En el caso del enlace CO, que lo hablamos recientemente, también sabemos que hay una diferencia de electronegatividad considerable, por lo tanto también va a estar polarizado este enlace. Es decir, este enlace de acá entre el hidrógeno con el oxígeno va a ser polar y el enlace entre el carbono con el oxígeno también va a ser polar. Polar y polar, generando los dipolos eléctricos o densidad de cargas reales que existen. En cambio, los enlaces que forman el carbono con el hidrógeno, que son estos tres tipos de enlaces, son considerados apolar, porque no hay una diferencia de carga considerable y por ende no hay generación de cargas reales en la molécula. En el caso del metil litio es exactamente lo mismo. Si nosotros analizamos la naturaleza y la electronegatividad del carbono con la del litio, nos vamos a dar cuenta que este enlace también va a estar polarizado, porque el carbono tiene una electronegatividad de 2.5 y el litio de 2. Si hacemos la diferencia, nos vamos a dar cuenta que la diferencia de electronegatividad es 1.5 y por lo tanto el enlace que se va a formar entre estos dos átomos, litio y carbono, va a estar polarizado y se va a caracterizar por la formación de enlaces o de cargas parciales positiva y negativa respectivamente, sea el caso, como lo vemos acá. En el elemento que es menos electronegativo en el litio, va a tener la formación de una carga parcial positiva debido a que los electrones de este elemento, al no ser retenidos con fuerza por ese núcleo, van a tender a alejarse de aquel núcleo y van a tender a acercarse hacia el núcleo más electronegativo, que en este caso lo va a dar el carbono, que va a adquirir una carga negativa debido a esta cercanía de los electrones a su núcleo. Una herramienta que nos ayuda a verificar el carácter polar o el exceso electrónico en alguna zona determinada, alguna molécula orgánica, son los mapas de potenciales electrostáticos, denominados MP, los cuales te grafican de cierta manera las moléculas orgánicas en base a la presencia de un exceso de electrones o en la presencia de un déficit de electrones. Estos mapas potenciales electrostáticos se caracterizan por tener dentro de su estructura, por así decirlo, dos colores principales. El color rojo, que simboliza la presencia de un exceso de electrones, y el color azul, que simboliza la presencia de un déficit de electrones. Por lo tanto, los colores también vendrían en concordancia con lo que nosotros habíamos dicho preliminarmente con respecto a la naturaleza polar de este enlace. Verificamos que la carga negativa dada por el exceso electrónico, debido a que los electrones que están aquí están más cerca del oxígeno por ser más electronegativo, en ese punto habría una zona de exceso electrónico, por la misma razón que le había comentado delante, y por lo tanto esta parte de acá de la molécula debería estar simbolizada por un color rojo que simboliza la carga parcial negativa y lo podemos observar acá, ¿sí? Mientras que los enlaces covalentes, que le hablé anteriormente, vendrían adquiriendo una carga parcial positiva que simboliza el déficit electrónico y que se vendría simbolizando en un mapa potencial electrostático de color azul, tal como lo podemos observar en estas partes de aquí, ¿sí? En el caso del metil litio, exactamente lo mismo. Vemos el color rojo de la polaridad o que viene de la polaridad de este enlace, donde el litio acerca sus electrones al carbono, adquiriendo un color azul, mientras que la parte de abajo del carbono adquiere un color rojo debido a la carga parcial negativa que tiene ese átomo. Una cosa importante de ver cuando estemos analizando el tema de la polaridad de las moléculas es que nosotros indicamos la dirección hacia donde se mueven los electrones de ese enlace que están siendo atraídos mayoritariamente por el átomo que sea más electronegativo mediante una flecha, ¿sí? Y el movimiento va en función de la flecha, es decir, los electrones se mueven desde la cola de la flecha, que tiene una simbolización de un más, hacia la cabeza de la flecha. Es decir, la cola va en el elemento menos electronegativo y la cabeza va hacia el elemento más electronegativo según sea el caso. En este caso, como por ejemplo en el caso del metanol, efectivamente la cola de la flecha tiene que ir en el elemento menos electronegativo, es decir, aquel que deja escapar los electrones debido a su baja electronegatividad,
Y la cabeza de la cola tendría, o la cabeza de la flecha en este caso, tendría que ir hacia el elemento más electronegativo que atrae los electrones del enlace hacia sí mismo, para poder indicar el movimiento correcto de los electrones en un enlace polar. Lo mismo ocurre para el caso del metil-litio. El litio es el menos electronegativo, por lo tanto la cola va en la posición del litio hacia el carbono, que atrae los elementos o los electrones de enlace hacia sí mismo. Esto lo podemos ver también en la molécula del agua, por ejemplo. Si nosotros tenemos el agua, sabemos que el agua es H2O y que esto tiene dos pares de electrones solos. En este caso, ¿cómo tendría que ir la simbolización del momento dipolar? Los electrones, en este caso, no se comparten equitativamente debido a que no hay una diferencia de electronegatividad mínima, sino que es considerable, por tanto es polar. Y los electrones van en este sentido, desde el elemento menos electronegativo, es decir, desde el hidrógeno, hacia el más electronegativo, siendo el oxígeno, y de esta forma lo mismo. ¿Sí? Es decir, los electrones de estos enlaces están más cerca del oxígeno, los electrones de este enlace más cerca de este oxígeno. Agarrando esto una carga parcial negativa y esto una carga parcial positiva, simbolizando el exceso de electrones y el déficit de electrones. Como último punto a analizar en estos conceptos previos para el concepto de resonancia, nosotros tenemos que ver cómo nosotros podemos establecer la polaridad de una molécula, porque nosotros hasta ahora hemos visto la característica o la clasificación de un enlace en particular, es decir, carbono-hidrógeno, carbono-nitrógeno, carbono-oxígeno, entre otros. Pero cuando queremos analizar la polaridad de una molécula en su totalidad, es decir, la molécula total, nosotros tenemos que recurrir a una herramienta que nosotros ocupamos en química, o un concepto que se ocupa mucho en química, que se denomina momento dipolar. El momento dipolar se define básicamente o teóricamente como la suma vectorial de todos los momentos dipolares individuales del enlace. Recordando que un enlace en particular tiene un momento dipolar simbolizado por esta flechita que hablamos anteriormente, ¿cierto? Por lo tanto, si nosotros tenemos una molécula y queremos saber la polaridad de esta molécula, tenemos que poner en el tapete y sacar a colación todos los momentos dipolares individuales que tiene la molécula. Como por ejemplo en el caso del tetracloruro de carbono. El tetracloruro de carbono es un compuesto orgánico que se utiliza mucho como solvente en determinadas síntesis o determinadas reacciones orgánicas, que se compone por un átomo de carbono y 4 átomos de cloro. Nosotros sabemos que los átomos de cloro son del grupo 7, por lo tanto son muy electronegativos y atraen los electrones de enlace hacia sí mismo, y el carbono del grupo 4, existiendo una diferencia de electronegatividad considerable entre el carbono y el cloro. Uno tendería a pensar que si analizamos individualmente estos enlaces, es decir, carbono-cloro, carbono-cloro, carbono-cloro y carbono-cloro, uno tendría a pensar que estos 4 tipos de enlaces que tenemos en esta molécula tendrían que ser todos polar, debido a la diferencia de electronegatividad entre el cloro y el carbono, donde el movimiento electrónico va desde el carbono hacia el cloro, tal como lo simboliza este momento dipolar individual. ¿Cierto? Nosotros tendríamos a pensar eso. Sin embargo, cuando nosotros analizamos la totalidad de la molécula, nos vamos a dar cuenta que gracias a la simetría de la molécula, aquellos momentos individuales, aquellos momentos dipolares individuales que eran en un inicio polares, dejan de ser polar cuando analizamos la totalidad de la molécula, debido a que por su simetría se comienzan a cancelar. Dado que recordemos que el momento dipolar total de una molécula es la suma vectorial de los momentos dipolares individuales. Es decir, nosotros tendríamos que sumar este momento dipolar con ese momento dipolar, ese momento dipolar con ese momento dipolar, para que nos dé la polaridad total de la molécula. Pero nosotros nos fijamos que los momentos dipolares van en direcciones contrarias, es decir, el momento dipolar 1 va hacia arriba, el momento dipolar hacia abajo, el momento dipolar 2 va hacia abajo, el momento dipolar 3 va hacia la derecha y el momento dipolar 4 va hacia la izquierda. Debido a esta simetría y debido a la forma que tiene el tetracloruro de carbono, nosotros podemos asumir y podemos verificar que la suma vectorial de todos estos electrones o de todos estos momentos dipolares individuales se cancelan. Es decir, el momento dipolar neto, es decir, la suma vectorial total de los momentos dipolares individuales en esta molécula tendría que ser 0.
Esto nos grafica algo, un fenómeno súper importante que ocurre en la química en general y la química orgánica. Nosotros podemos tener enlaces individuales polares, como el caso del enlace carbono-cloro, que vendría siendo polar debido a esta diferencia de electronegatividad, pero cuando analizamos la totalidad de esos enlaces en una molécula, puede ocurrir que todos esos enlaces que individualmente eran polares, en la totalidad sea polar debido a la cancelación del momento dipolar total o neto, que es la suma vectorial de todos aquellos momentos dipolares individuales. Eso lo podemos ver también en el caso del dióxido de carbono, como es lo que tenemos acá. Repito, el dióxido de carbono es una molécula que no es orgánica, que es inorgánica, pero que nos sirve para efectos prácticos y explicar la cancelación del momento dipolar. Como podemos ver, el enlace, el carbono en este caso tendría una hibridación sp, tendría una hibridación sp2, perdón, sí, sp2. Ahí sí. Tendría una hibridación sp2, por lo tanto, los momentos dipolares, ¿cierto? Tenderían a cancelarse debido a la simetría de este carbono, donde el momento dipolar individual 1, que simboliza el enlace carbono-oxígeno a la derecha, se cancela con el enlace polarizado, que sería individual, de la izquierda. Se cancela porque uno va a la derecha, el otro a la izquierda, sentidos contrarios, y la suma vectorial tendría que ser igual a 0. Individualmente el enlace CO tendría que ser polar, pero si analizamos la totalidad de la molécula nos vamos a dar cuenta que gracias a la cancelación de estos momentos dipolares, esta molécula va a ser apolar, al igual que el tetracloruro de carbono que vemos arriba. Matemáticamente el momento dipolar tiene una ecuación, y bueno, como primera instancia para analizar este momento dipolar tenemos que tener en cuenta que el momento dipolar se va a simbolizar con la letra mu, ¿cierto? Y que matemáticamente va a ser igual a la multiplicación entre la carga eléctrica por la separación que tengan las cargas que nosotros estemos analizando. Por lo general, cuando aplicamos esta ecuación, la carga se utiliza por lo general la carga del electrón, que es conocida, y el radio tiene que ser medido en metros, debido a que el momento dipolar es medido en device, y un device es igual a 3,33 por 10 a la menos 30 coulomb por metros. ¿Sí? Entonces por eso el radio tiene que ser manejado en metros, la carga va a estar dada en coulomb, como la carga del electrón, para que de alguna forma el momento dipolar me dé la unidad de medida correspondiente, que es el device. Si estamos trabajando con coulomb, tendremos que hacer la transformación mediante esta conversión de acá. Un factor importante que ayuda a determinar el momento dipolar total de una molécula son los pares de electrones no enlazantes. Nosotros sabemos que los pares de electrones no enlazantes se ubican en orbitales p, básicamente, que no están ocupados o que no son utilizados para la formación de enlaces químicos. Aquellos electrones que están ubicados en aquellos sectores de los átomos o de los elementos químicos que forman una molécula contribuyen considerablemente a la dirección del momento dipolar, recordando que el momento dipolar es un vector y por lo tanto tiene dirección, ¿sí? Como es el caso de estos componentes que nosotros tenemos acá. En el caso del agua, que yo le había puesto hace un rato atrás, inicialmente nosotros tenemos que los momentos dipolares individuales apuntan al oxígeno, ¿cierto? Sin embargo, nosotros tenemos que el oxígeno del agua tiene dos pares de electrones no enlazantes, es decir, tiene 4 electrones no enlazantes que contribuyen de cierta manera a llevar y a conllevar el momento dipolar hacia arriba, en vertical, debido a que esto contribuye de gran manera a la dirección del momento dipolar neto. En el caso del metanol, exactamente lo mismo. Nosotros vimos que el momento dipolar tendería a ir hacia arriba en este enlace debido a la diferencia de electronegatividad entre el oxígeno y el carbono, pero el oxígeno también aporta con 2 pares de electrones no enlazantes, y en vez de que el momento dipolar neto sea hacia arriba, va a ser en diagonal. ¿Sí? O sea, es decir, que apunta hacia arriba, pero que también satisfaga la dirección de los electrones de valencia o de los electrones no enlazantes que tenga el oxígeno. El mismo caso pasa con el amoníaco, que en un principio no debería tener momento dipolar porque la diferencia entre el nitrógeno con el hidrógeno es muy poca, de electronegatividad hablando,
Pero este par de electrones que nosotros tenemos aquí, que están no enlazados, contribuyen al momento dipolar, haciendo que esta molécula, que en un momento fuera apolar, en su totalidad sea polar, debido a los electrones no enlazantes. De esta manera, chicos y chicas, damos por concluido la primera cápsula de aprendizaje con respecto al concepto de resonancia de la química orgánica, ¿cierto? Y que tuvo por objetivo principal repasar y analizar ciertos conceptos que se involucran de alguna manera directa con la resonancia. Es por eso que nosotros vimos la representación de las moléculas orgánicas en base a la hibridación mediante la teoría del enlace valencia, y también vimos la representación del enlace químico a través de la representación de Lewis, símbolos de Lewis que vienen o que están en concordancia con los grupos de la tabla periódica. Una vez analizado esto, una vez visto esto, pasamos a analizar y a ver la clasificación de los enlaces que nosotros tenemos en la química orgánica, y los clasificamos según la compartición o la distribución electrónica que tuviera dichos electrones, valga redundancia, en aquellos enlaces químicos, ¿cierto? Si había mucha diferencia de electronegatividad entre los átomos que participan en el enlace, había una transferencia electrónica generando un enlace iónico. Si había muy poca o nula diferencia de electronegatividad entre los átomos que participan en un enlace, los electrones, en vez de transferirse, se compartían, alcanzando la estabilidad electrónica de un gas noble, ¿cierto? Como el caso de las moléculas diatómicas o las moléculas que tengan muy poca diferencia de electronegatividad, bajo 0,5, muy poco. Y estos enlaces se denominaban enlaces covalentes. Y por último teníamos una variación en el enlace covalente, que era cuando habían átomos que compartían de manera o que distribuían la densidad electrónica del enlace hacia un sector preferente, ¿cierto? Que era el sector que va hacia el elemento químico más electronegativo. Cuando ocurría eso, cuando había una diferencia de electronegatividad entre 0.5 a 2, hablamos de un enlace covalente polar, donde la distribución electrónica alrededor del enlace era simétrica y tendía a ir hacia el elemento más electronegativo, generando polos opuestos, densidad de carga negativa en el sector donde hay exceso de electrones y densidad de carga positiva en el sector donde hay déficit de electrones, ¿cierto? Una vez analizado y visto algunos tipos de enlaces que predominantemente se dan en la química orgánica, como ejemplo CC, CH, CN, CO, empezamos a ver la polaridad de las moléculas en general, la polaridad total de una molécula, y concluimos que para poder establecer la polaridad de una molécula en general, tendríamos que recurrir a la suma vectorial de todos los momentos dipolares individuales, ¿cierto? Ya va llegando de esa manera al momento dipolar neto, simbolizado con nu. Y dentro de este momento dipolar neto, nosotros nos dimos cuenta que podíamos tener moléculas orgánicas que tuvieran enlaces individuales polares, pero que en su totalidad sea apolar, debido a la alta simetría de estos tipos de moléculas y debido a que la suma de los vectores en este caso se cancelaban por la simetría. En la siguiente cápsula encontrarán ejercicios respecto a la cápsula 1, es decir, a la presente cápsula, para luego continuar con el concepto de resonancia. Espero que esta cápsula haya sido de ayuda y que ustedes la aprovechen de la mejor manera. Me despido y nos vemos en la siguiente cápsula. Adiós.